Y esto antes no lo veía tan claro. Antes lo que para mí era claro era que me gustaba mucho estudiar y aprender. Eso es lo único que era claro para mí. Pero ahora entiendo que Él no le da hambre a aquel que no va a usar las fuerzas que toma para bendición de otros. Y hace mucho tiempo, comenzando en este camino de aprender, emuná es la palabra de la cual se traduce del hebreo fe, pero no cualquier fe, porque el ser humano está diseñado para tener fe, pero emuná es la fe que se deposita solo en el Creador bendito, solo en el Dios Todopoderoso. Eso es emuná. Principios de las Escrituras. Hay ocasiones en que la fe no es suficiente. Hay ocasiones en que uno dice, ¿cómo vivo por fe si no tengo fuerzas ni siquiera para creerlo? O sea, esto yo lo sé, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo cuadro? ¿Cómo me ayuda en esta situación? Pero en una posición tal vez un poco de unos pasos más adelante que otros, lo hace sentir a uno como que uno fracasó, como que uno lo está haciendo súper mal. Te falta fe, es que tú no oras. Yo digo que eso que tenía un dron pendiente de cuánto tiempo pasaba uno o no orando, de si le había hecho falta o no le había hecho falta fe. Si uno estaba dando el todo por el todo y desafiándose a uno mismo, pero pasaba por la frustración de no alcanzarlo, de no lograrlo, de otra vez fallar. Entonces, cuando yo escucho esta frase de que no sale sola, yo dije, ay, ¿qué significa bitajón? Porque eso lo escuché, esa palabra la escuché en hebreo, de alguien que estaba dando una enseñanza y lo daba para otros que ya sabían el significado de esa palabra. Entonces era una parte en español y otra parte en hebreo. Y cuando voy a la traducción de bitajón, es confianza. Confianza. ¿Sabe? Hay muchas cosas que usted no está llamado a vivirlas por fe, pero sí a vivirlas confiando. Confiando, diga confianza, llega conmigo. Hace 8 días en la aplicación que utilizo para llevar un plan de lectura bíblicos, me sale un mensaje en la barra de notificaciones que decía: Jesús sabía el precio que tenía que pagar en la cruz de Calvario, un precio altísimo, y aún así Él caminó directo a la cruz. Pero vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, por decirlo de alguna manera, su fe no le fue suficiente. Su fe no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque Él sabía la teoría, Él sabía que tenía que ir allá. Y escuchamos la frase célebre que hasta de memoria no la sabemos: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces, ¿cómo conecto yo esa declaración de Jesús en el huerto de Getsemaní con los cristianos? No nos rendimos, no retrocedemos. Somos como el león que prefiere morir enfrentando a huir para sobrevivir. Pero Jesús ahí pidió que pasara de esa copa. Ya va, Señor, no hay otra manera, como cuestionando la forma en que el Padre Eterno había diseñado el plan de cómo debía servirle en ese momento específico de su ministerio. Ahí Él actuó por fe. La fe no impide que tú vayas a conversar con el Padre Celestial de una manera genuina, sincera, como tú eres. La fe, tener fe, implica que incluso tú puedas decir algo descabellado cuando estás en tu momento de enfrentar el momento más duro, el momento más crítico de la situación que estás afrontando, que te salga algo descabellado. Que hasta en ese momento una actitud, una palabra, un comportamiento se vea más como que estás renegando de la fe a que estás teniendo fe. ¿Cómo así? Oye, entendí las palabras de Jesús cuando allá, Él clavado en la cruz, hay unos que están mofándose de Él, que están burlándose de Él. Y Él no le dice: Señor, haz descender fuego del cielo. Otra parte de un discurso equivocado del pueblo cristiano: Señor, que el fuego del cielo caiga sobre mis enemigos, sobre mis
necesario, que los consuma, que no quede. No, nada de así. Jesús, que sí podía, porque se lo dijo a Pedro, oye, envaina la espada. Si fuese con espada en mano, yo hubiese pedido al Padre que hubiesen, ¿cuántas legiones dice allí? Si una legión eran 12,000, ¿cuántas? Claro, eran miles, no recuerdo ahorita de 12,000 si era el número completo. Pero para la muchedumbre que fue allí en la noche a aprender a Jesús y a llevarlo a comparecer ante el sumo sacerdote a cargo del templo, con 1,000 que hubiese matado, con 100 que hubiese matado, si me quieren, con uno solo que hubiese matado, hubiese bastado. Y el Padre dijo, no, no es así. Y estando en la cruz, no pidió un ángel que viniese a hacer justicia por él, ¿no? Estando en la cruz le dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Y ese es otro principio que en el pensamiento del pueblo de Israel determina que confíen en Dios. Un judío hoy en día dice, no importa cuán bajo llega a caer un judío, si desde lo profundo de la bajeza donde cayó, levanta sus ojos al cielo y clama por la misericordia del Eterno, de allí el Padre lo sacará y lo colocará en el lugar alto, como dice el Salmo, donde el pie no resbala. 12 legiones. Averigüen ustedes cuántos soldados integraban una legión y multipliquen. Ahora, el Padre sabe que en el momento más crítico que tú estés enfrentando, tu humanidad te da limitaciones. Tu humanidad es la fortaleza y a la vez la mayor debilidad que tienes. Y que puedas renegar. Pero el aula, cuando van a presentar en ese mismo templo, hay cumplimiento de esa promesa. Y quiero recordar a todos los padres y también a los hijos que hay uno que cumple las promesas y en él nuestra confianza debe estar puesta. Tal vez ahora mismo, cuando ves lo que está sucediendo, las decisiones que está tomando el fruto de aquel vientre sobre el cual tú sabes que estuvo la promesa, tal vez tú digas, ay, como aquello que un día confié y me comprometí con Dios, ¿cómo verlo cumplido cuando el fruto de ese vientre hoy está tomando las decisiones que toma? No depende de ti, no depende de él en todo, no depende de ese chico o de esa chica que llevaste en el vientre, depende de aquel que prometió y cumple sus promesas. Él cumple. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo y con su propia sangre marcó ese lugar, otorgando una redención eterna que sobrepasa la ineficacia de esas ofrendas animales. Algunos han hecho estimaciones de, con la multiplicación del ser humano sobre el globo terráqueo, si todo tuviese que hacerse en este tiempo con ofrendas de animales, solamente las ofrendas que se debiesen hacer en el templo ya hubiesen sido la causa de la extinción de muchas de las especies. Por eso, consciente de esto, el Padre decidió que fuese única y para siempre. La siguiente, por favor. Este sacrificio de Jesús no elimina solo la necesidad de rituales repetitivos, sino que establece la inauguración de un nuevo pacto. En la mente hebrea, la sangre de un sacrificio tenía un poder purificador y de igual forma el derramamiento de la sangre de Cristo simboliza la remoción definitiva del pecado y la acción se inscribe en un proceso profético. Él derramó la sangre por nuestra descendencia. Cuando tomamos la decisión a través de esa sangre que Él derramó por Cristo, ahí se activó sobre nosotros una promesa de que no solo la salvación iba a ser de manera individual una opción para nosotros y una promesa esperando activarse, sino que también iba a ser para toda nuestra descendencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo que Jesús hizo en el tiempo de Jesús, eso fue rechazado por los que establecían el estándar de cómo debía hacerse.
Fue rechazado por muchos seres humanos lo que Jesús hizo, pero en los cielos fue aceptado. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús lo que hizo al ofrecerse a sí mismo como ofrenda preexistente y eterna fue establecer un camino sólido hacia la salvación definitiva. Y lo hizo como esa ofrenda perfecta que los profetas decían que había de venir, pero también lo enfrentó como ser humano. Ahora, ahora no desde el punto del pensamiento hebreo, sino desde el punto de vista de la parte médica, de lo fisiológico, incluso de lo que fue el desafío psicológico de Jesús en la cruz del Calvario, tratamos de entender lo que él vivió. Eso nos va a ayudar a nosotros a comprender aquella frase que leí en las notificaciones. Jesús sabía el precio altísimo que iba a pagar en la cruz por ti y por mí. Y aún así, caminó con seguridad y con decisión hacia esa cruz. Cuando se analiza desde el punto de vista clínico, en el huerto de Getsemaní, la experiencia de Jesús allí se caracteriza por una intensa agonía emocional. ¿Cuántos han vivido un momento desesperante en las emociones? Y luego la van a ver bien cuando deje la foto que representa el momento cuando María, la madre biológica de Jesús, recibe su cuerpo en los brazos. El momento de la flagelación fue tremendo. ¿Por qué? Porque después de un momento de oración y angustia, que se espera que después de una hora, en medio de una angustia, Dios responda. Pero fíjense la manera como fue la respuesta de Dios. Un silencio y continuó el proceso. Jesús fue sometido a una flagelación, una práctica romana extremadamente brutal. Según análisis médicos, el látigo utilizado no era un simple instrumento de castigo, sino un arma compuesta de tiras de cuero reforzadas con tiras metálicas o fragmentos afilados que provocaban cortes profundos, laceraciones y daño muscular. La piel, ya comprometida por el episodio de la dermatidosis, se volvió aún más vulnerable y cada latigazo agravaba el daño tisular, generando así una pérdida considerable de sangre, moretones y lesiones que comprometieron la integridad de los músculos, tendones y vasos sanguíneos. Y todo él lo vivió como ser humano. Él no se cubrió de la gloria para que no le doliese. Esto es impresionante. Ahora, esto fue en el momento de la flagelación. Después de estar todo latigado, que cuando dice Isaías que fue molido por nuestras rebeliones, ese látigo romano tenía 3 o 4 tiras y le atravesaban trozos de metal o le atravesaban astillas hechas de hueso. Y después de que se clavaba, ¿quién vio la película de la pasión de Mel Gibson? Cuando jalaban el látigo atrás, trozos de carne lo tenían. Después de una espalda flagelada de esta manera, viene el trayecto hacia el Calvario. Durante el camino, la que tiene la cruz, por favor, durante el camino hacia el lugar del Calvario, hacia el lugar de la crucifixión, Jesús experimentó una sobrecarga física extrema. El esfuerzo de transportar el instrumento de la ejecución, ya fuera en la cruz misma o en el caso de ser obligado a cargarla, y encima de eso lo golpeaba y estaba con una debilidad total. Esto implicaba un esfuerzo desmesurado, más allá de sus fuerzas, para el cuerpo ya maltratado. Este trayecto pudo haber propiciado una disminución crítica del volumen sanguíneo. Ese hombre que ayudé allá ya estaba blanco de la sangre que había botado. Quien ha sufrido una hemorragia sabe que las fuerzas se van porque la sangre está dañada. Es tremendo, pero no fue solamente eso. Luego viene la crucifixión. El acto culminante del tormento se produce en la cruz. Los clavos que se introdujeron, la tradición muestra que en las manos, pero lo que se entiende es que de
debió haber sido acá, en la muñeca, para que pudiese soportar el peso. Si solamente el tendón, cuando en medio del accidente pierde el dedo, rompió acá y se veía la mano desmembrada, ahora imagínense, ¿usted cree que iba a soportar el peso? No, no iba a soportar, iba a salir así. Pero acá esta coyuntura sí lo atravesaron con largos clavos esto. Es tremendo, pero según estudios anatómicos, acá la muñeca, donde está esta estructura, es la más fuerte para esto. Y esto causó un dolor insoportable y daños profundos en los nervios. La posición forzada de la cruz implicaba que el dolor no se limitaría a solo una zona de su cuerpo, ya que el peso del cuerpo generaba una presión constante sobre la caja torácica. Y ese peso impedía y cuando intentaba respirar, que la caja torácica se iba a expandir, dolía. Y cuando se soltaba acá, también dolía. Podríamos analizar esto como un ritual muy, pero muy desgarrador. Si se profundiza en estudios comparativos sobre otras prácticas de crucifixión en el mundo antiguo y su relevancia histórica a la luz de la parte de la medicina, no tuvo comparación alguna. Lo que hizo Jesús no tuvo comparación. Es tremendo, pero se resalta en esta clase de tortura que se dio allí ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo en palabras? La intención de los romanos de traer escarmiento sobre aquellos, mírenlo y teman. ¿Quién más se va a levantar como rey? Lo que él sufrió, nadie más lo sufrió. Ahora, es tremendo, pero Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y con esto en mente, yo te invito a que a partir de ahora te hagas preguntas a ti mismo. Te hagas preguntas a ti mismo de si tú estás respondiendo al sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Y Él lo hizo con amor y entrega. Si tú lo estás haciendo de una manera justa o estás siendo injusto con Él. Amén. Isaías 53:5. Quiero que mire esto acá. Cuando usted está viendo esto, esa fue la forma como Jesús te sirvió a ti, como Jesús me sirvió a mí. Ahora yo quiero que te preguntes a ti mismo, ¿cómo puedo corresponder a ese amor y a esa entrega de Jesús en mi vida cotidiana, en mi día a día? ¿Cómo puedo yo corresponder a ese amor y a esa entrega en mi vida cotidiana? ¿Por qué en tu vida cotidiana? Porque es que nosotros no vivimos en el templo. Nosotros tenemos una vida mundana. ¿Qué es una vida mundana? Donde nos tenemos que ocupar de todas las acciones que tenemos que hacer en este mundo. La palabra mundana no está solamente obligada a que se vea como que te baja el pecado. Mundana, de las cosas del mundo terrenal. Ahora, te lo estoy diciendo así, tú tienes que comer, tú tienes que ver de tus necesidades fisiológicas, tienes que trabajar, tienes que descansar, pero también, como Jesús lo vivió siendo un ser humano, tienes la oportunidad de servir a Dios. Y quiero que de aquí en adelante mantengas esta pregunta en tu mente: ¿cómo puedo corresponder a ese amor y a esa entrega que Jesús hizo por mí en mi vida cotidiana? Y aquí es donde entra el título de la enseñanza de hoy: el llamado de la cruz. Y no cualquier cruz, porque muchos fueron clavados en madero, porque era una práctica cotidiana del Imperio Romano. No, en el madero, donde el que se entregó no tenía por qué haber ido a esa cruz, pero decidió ir. Donde el que se entregó no tenía ninguna deuda social, donde el que se entregó no estaba amenazando al Imperio Romano. El que se entregó lo único que te estaba era amando a ti y a mí. Te estaba sirviendo a ti y me estaba sirviendo a mí. ¿Cómo
has de responder al sacrificio de Cristo? ¿Cómo has de responder al sacrificio de Cristo? Cristo tomó nuestro lugar allí. ¿Acaso si fuese de hablar de pecado, Él tenía que ir allá? Dice la palabra que en Él no había pecado. Pero cuando yo me veo a mí, esto a mí me estremece porque yo sí tendría razones para vivir. Pregúntate, ¿tú tendrías razones para ir allá? Aún el que crea que lleva la vida de la manera más justa en este mundo. Pregúntate si no hay por lo menos una mínima razón para ir a ese lugar. Pero Cristo tomó tu lugar, tomó al mío y toma el lugar de todo aquel que decida aceptar su servicio de sacrificio, su ofrenda de sacrificio por él allá en esa cruz. Reconocer que la muerte de Jesús no fue en vano, sino que empezó y estableció y fundamentó el camino hacia la reconciliación con Dios en nuestro deber. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que pueda vivir eternamente. Ahora, ¿por qué decimos que es una muestra de amor? Porque su palabra nos lo dice. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venció para que tú entiendas que sí se puede. Sí se puede. Y es una muestra de amor porque Cristo murió por nosotros. Ahora, y esa muestra de amor se da en que Él venció, a diferencia de los otros sacrificios que se ofrecían a cambio de pecados. El animalito moría y no volvía a la vida a Él. Y anualmente tenía que estar ofreciendo otra vez el sacrificio de Pesaj, de Pascua. Ahora Cristo ofreció su vida una vez y para siempre. Ahora nosotros estamos llamados a reflexionar. Estamos viviendo como resucitados en Cristo, dejando atrás nuestra vieja manera de vivir. Y esta mañana en el tiempo de escuela dominical escuché a la pastora Mayra que estaba haciendo un llamado a esta reflexión. ¿Qué peso le estamos dando a nuestra vida cotidiana? A todas las cosas de las cuales nosotros éramos partícipes antes, pero ahora estamos llamados a que voluntariamente le digamos no, para poder decirle sí al Señor. Si tú le dices sí a todas las actividades que, escúchenme bien, este mundo te llama a que hagas y que no se constituyen en pecado como tal, quiero sacar a un lado las ofertas de pecado. Quiero que en este momento tengas en tu mente las acciones cotidianas, las responsabilidades, las tareas cotidianas que son correctas, que son justas, que tú sabes que con ellas Dios no se entristece porque tú las hagas, sino está Dios sintiéndose orgulloso de que las haces. ¿Cuál? Entre otras, trabajar. Tenemos que ganarnos el alimento de manera honrada. Tenemos que hacer cosas en la vida diaria que son necesarias. Comer, bañarnos, otras responsabilidades que tengamos, pon la tuya allí. Pero si tú no pones balance, escúchame bien, si tú no pones balance entre esas cosas que el mundo te llama a que hagas, cuando hablo del mundo, repito, estoy hablando de las cosas cotidianas y meramente pertenecientes a esta existencia terrenal. No estoy poniendo el mundo solamente como muestra de pecado, porque en el mundo no hay pecado, solamente tú decides que tomas. En el mundo hay como una bandeja, tú decides que tomas. ¿Tomas pecado o tomas aquello que Dios aplaude que tomes? Pero, ¿por qué estás llamado a hacerlo con equilibrio? Porque es que si tú le dices sí a todas las responsabilidades que el mundo quiere que tomes, inmediatamente le están diciendo no al Señor. No puede, esa persona puede estar. Y que hagamos un equipo.
¿Por qué? Porque estamos celebrando que Cristo venció por nosotros. Y de esa manera nosotros estamos encontrando cómo hacer el balance. Estamos viviendo como resucitados en Cristo. Que hay cosas propias del mundo que tenemos que vivir hace muchos años, como 28 años más o menos, Andrés, lo escuché. Tenemos que vivir con la conciencia de que Cristo puede venir mañana, pero también enfrentarnos a la realidad de que se puede tardar 10 años. ¿Cómo así? Balance, diga conmigo. Balance. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una lucha. Oye, pero es que hay tanto que hacer en la casa. ¿Saben? Hace un tiempo yo compartía con algunas hermanas en la iglesia y no tenía la madurez por la experiencia que hoy por hoy tengo después de haber vivido. Yo te desafío en esta mañana que seas una ama de casa, no una esclava de tu casa. Porque cuando no haya balance, cuando no tomamos la victoria que Cristo nos dio, nos volvemos las mujeres tal vez esclavas de la casa o esclavas del trabajo, esclavos del trabajo, esclavos de mucho que hacer. Y ahí está el contraste en aquel momento en que Cristo visita, que Jesús visita a Lázaro, a sus hermanas Marta y María. Entonces había una que no era ama de la casa y otra que, a pesar de que no era la señora de la casa, estaba teniendo la vida de ama. La ama de casa dejó a la casa ya en segundo plano y vino a atender a Jesús. La que estaba llamada a vivir como ama estaba viviendo como esclava. ¿Y qué Jesús le dice? Oye, mujer, reflexiona. Estás demasiado cargada por tantos quehaceres. Establece un orden de cómo vas a hacer las cosas con el propósito de que tengas libre para vivir esa victoria que Cristo te dio. No te hablo solo a ti, mujer, sino también a ti, hombre. Que eres hombre responsable, comprometido, echado para adelante, hombre de bien. Haz un orden, haz una agenda, establece un horario donde en ese horario haya tiempo para Dios. Dice la segunda cita bíblica, Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la última parte, para que andemos en vida nueva. Romanos 6, 4, la última parte dice, para que andemos en vida nueva. ¿Sabe qué es triste? Que Cristo en la cruz del Calvario compró una vida nueva para usted, pagando con cada gota de su sangre. Y usted tiene todo el derecho a vivirla después de que usted aceptó ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que usted no viva esa vida gloriosa, esa vida de victoria, esa vida nueva. Una vida donde usted le permite al Espíritu Santo guiarle para que todo esté en el orden correcto. Y el más importante y el que tiene más prioridad se llame el Dios eterno, que Dios hizo Jesús, para que entregara su vida como sacrificio victorioso para que usted tenga vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Respuesta a qué? Respuesta a ese sacrificio, a ese supremo acto de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nuestra respuesta debe ser devoción y prioridad espiritual. Diga conmigo, devoción, prioridad espiritual. ¿Saben? Una vida devota es una vida donde usted le da, escúcheme bien esto, donde usted le da la prioridad más alta a la voluntad de Dios en su vida. Como he conversado con algunos pastores últimamente en las oportunidades que he tenido de compartir parte de lo que ha sido mi experiencia de vida los últimos años, que le doy gracias al Señor porque Dios sabe cómo todo esto ha dado bien. Pero les preguntaba a ellos, y aquí quiero hacer un llamado, quiero hacer el planteamiento hoy tanto para que lo vean la parte pastoral como para que lo vean todos aquellos que somos ovejas también, porque las monedas tienen dos caras. Hay ocasiones que la posición que toma el líder espiritual es decir, Dios me dijo que hiciera tal cosa y yo no lo cuestiono, pero yo le invito a que reflexione.
¿Dios te lo dijo? ¿Es voluntad directa de Dios? ¿O tú tienes la iniciativa, tú lo quieres hacer y estás convencido que de esa manera vas a agradar a Dios? ¿Por qué? Porque cuando desde mi posición como líder espiritual, yo digo, es voluntad de Dios que como iglesia hagamos tal cosa, el corazón devoto de la iglesia se va a disponer para poner manos a la obra. Y el corazón dispuesto de la iglesia va a estar, escúchenme bien, desafiado a decirle no a muchas cosas allá para venir a hacer aquello que el líder espiritual está diciendo que hagamos, porque es voluntad de Dios. Entonces debemos reflexionar.